¿Alguna vez te ha sorprendido alguien en quien creías conocer? ¿Alguien que te traicionó de una manera que nunca esperaste? Imagina eso. Es una comida familiar típica, todos están reunidos, riendo y poniéndose al día. Y entonces él entra. Mi exmarido. Pero no llegó solo, trajo a ella, la mujer con la que tuvo una aventura y que fue la razón por la que nuestro matrimonio se derrumbó. Y la habitación simplemente se congeló. Mi corazón se desplomó, pero no fui la única sorprendida. Mis suegros, sus propios padres, estaban indignados. Lo que sucedió después es algo que nunca olvidaré. Pero antes de comenzar, asegúrate de suscribirte. Eso ayuda enormemente y motiva a los creadores a producir contenido nuevo. Bien, empecemos. Soy una mujer de 32 años que recientemente dio a luz a una hermosa hija de 3 meses. Vengo de una gran familia conjunta india y mis suegros siempre han sido amables y serviciales. Mi esposo, también de 32 años, y yo llevamos casados algunos años y vivimos con su familia, que incluye a mis suegros, 2 cuñados, 3 cuñadas y varios sobrinos adolescentes. Siempre me han tratado como a una hija, y mi esposo y yo tenemos una excelente relación. El problema comenzó durante una de nuestras noches de disfraces familiares, una divertida tradición en la que todos se visten, pasan tiempo juntos, toman fotos y disfrutan de la velada. Particularmente disfruto estas noches ya que mis sobrinas adolescentes suelen ayudarme a elegir la ropa y pasamos un buen rato. Sin embargo, mi suegra se me acercó discretamente durante una de estas noches de disfraces. Parecía avergonzada y me dijo que había algo que necesitaba ver. Me mostró mensajes de WhatsApp que mi esposo le había enviado accidentalmente a ella en lugar de a otra mujer. Los mensajes eran románticos y seductores, y el contenido sugería que él estaba teniendo una aventura. Mi suegra dijo que probablemente él había eliminado los mensajes en su teléfono sin darse cuenta de que todavía eran visibles para ella. Cuando confronté a mi esposo, no lo negó. Admitió que me estaba engañando e intentó justificar sus acciones argumentando que los hombres tienen necesidades. Dijo que como yo estaba embarazada y luego recuperándome del parto, él no estaba recibiendo lo que necesitaba de mi parte. Afirmó que era algo puramente físico y sin significado emocional. Sin embargo, para mí fue como si estuviera minimizando mis sentimientos, como si su traición no importara porque no estaba cargada de emociones para él. Estaba devastada, todavía me estaba recuperando del parto, físicamente y mentalmente agotada de cuidar a un recién nacido, y él estaba engañándome a mis espaldas. En un momento de furia le dije que si era solo físico, tal vez debería buscar a alguien más para que él entendiera lo que se siente ser traicionado. Él se molestó, salió apresuradamente y me acusó de ser irrespetuosa, diciendo que había ido demasiado lejos al insinuar que le sería infiel en respuesta. Desde entonces las cosas han sido mucho más difíciles, pero mis suegros están completamente de mi lado y han expresado su descontento con las acciones de mi esposo. Me han apoyado a mí y a nuestra hija y hasta han dicho que me respaldarían si decidiera divorciarme de él. Sin embargo, mi madre tiene una perspectiva diferente. Ella dijo que fui demasiado lejos al amenazar con engañarlo y que debería haber manejado la situación de una manera más calmada, sin rebajarme a su nivel. Lo que me sorprendió aún más fue que mi madre admitió saber de la infidelidad de mi esposo desde hace tiempo. Mi madre había visto a mi esposo con otra mujer antes, pero no me lo dijo porque no quería que su nieta creciera sin un padre. Estoy devastada porque no solo mi esposo me engañó, sino que mi propia madre ocultó esta verdad. Entiendo que tenía sus razones, pero me siento completamente traicionada por todos a mi alrededor. Ahora mi esposo está molesto, afirmando que mi comentario sobre engañarlo fue inapropiado, aunque lo hice en un momento de enojo y motivada por su traición. Mi madre también cree que me pasé, a pesar de saber sobre su aventura y optar por guardar silencio. Estoy tratando de entender todo. Mis suegros están de mi lado, mi esposo está disgustado conmigo, y mi madre dice que debería haber permanecido calmada. Desde entonces mis suegros han sido muy solidarios y han echado a mi esposo de la casa. Me tratan como a una hija, lo cual es un alivio considerando que mi padre fue más una figura ausente que un padre en mi vida. Me resulta difícil expresar mi gratitud por su apoyo durante este periodo tan complicado. Han dejado claro que me respaldan, lo cual es reconfortante, pero no puedo quitarme de la cabeza que debería averiguar quién es su amante. Tengo una molesta sospecha de que podría ser mi mejor amiga, Tara, porque vi que él usaba ese nombre en varios mensajes que accidentalmente envió a mi suegra. El pensamiento me enferma, no quiero creerlo, pero es difícil ignorarlo. Planeo tener una conversación seria con mi esposo por la mañana. Sin embargo, también necesito hablar con un abogado sobre el divorcio y la custodia. He trabajado mucho para construir mi carrera de ingresos para poder mantenerme a mí misma y a mi hija.
Aún así, es extraño pensar en lo que depara el futuro. Debo confrontar a mi madre por el hecho de que sabía sobre la infidelidad de mi esposo y no me lo dijo. Ella afirma que no quería que mi hija creciera sin un padre, pero siento que me traicionó. He establecido límites y dejado claro que necesito su apoyo, tanto por el bien de mi hija como por mi propia estabilidad mental. Estoy viviendo con mis suegros, quienes han sido un gran apoyo en este difícil momento. Se siente bien formar parte de una familia que se preocupa por mí. Sin embargo, es muy deprimente darme cuenta de que mi madre sabía sobre la aventura y no me lo contó. Me siento completamente traicionada. ¿Quién no lo estaría? Las razones de mi esposo para justificar su infidelidad son inaceptables. El hecho de que yo estuviera embarazada y en proceso de recuperación no le da permiso para violar mi confianza. Un cónyuge debería respetar y apoyar a su pareja en los momentos difíciles, no huir cuando las cosas se ponen complicadas. Finalmente, debo priorizar mi propia salud y la felicidad de mi hija. Si eso significa dejarlo, entonces debo hacerlo. Son casi las 9 de la mañana y los acontecimientos me han dejado agotada. No puedo creer que todo esto haya pasado en tan solo unas horas. Esta mañana mi esposo tuvo el descaro de visitar a mis suegros con su amante. Todavía no lo supero. ¿Quién hace eso? Sabía lo molesta que estaba, pero aún así pensó que llevarla a su casa sería una buena idea, como si no fuera nada importante. Y no era mi mejor amiga Tara, pero su nombre también era Tara. ¿Cuáles son las probabilidades? Parecía una broma de mal gusto. Mi suegro estaba realmente furioso, no dudó ni un segundo cuando mi esposo y su nueva novia entraron a la casa. Los echó de inmediato. Fue un alivio escuchar la furia en su voz, algo que nunca antes había presenciado. Mis suegros han sido un gran apoyo durante esta situación, y estoy agradecida de tenerlos de mi lado. Lo que realmente me impactó fue la reacción de mi esposo hacia nuestra hija. No la miró, no preguntó por ella, ni mostró ningún gesto de cariño. Fue como si ya no existiera para él, y eso me destrozó. ¿Cómo pudo ser tan frío? ¿Cómo pudo abandonar a su propia hija sin pensarlo dos veces? Después de ese horrible encuentro, mi suegro decidió tomar cartas en el asunto. Llamó de inmediato a un abogado para comenzar el proceso de eliminar a mi esposo del legado familiar. En su lugar, planea usar el nombre de nuestra hija. Esa decisión me dejó atónita. Nunca esperé que mis suegros llegaran a tales extremos para protegernos. Sin embargo, han dejado claro que me consideran su hija y que harán todo lo posible para salvaguardar a mi hija y mi bienestar. Es abrumador, pero estoy conmovida por su apoyo. Los procedimientos de divorcio han avanzado rápidamente. Hablé con el padre de mi amigo, un abogado, y me dio consejos sobre qué hacer a continuación. Dado que el divorcio en India puede tardar entre 6 y 18 meses, me sugirió que redactáramos un acuerdo legal con mi cónyuge para cubrir el periodo intermedio. Este acuerdo incluye varias cláusulas cruciales diseñadas para protegerme a mí y a nuestra hija hasta que el divorcio se finalice. Arreglos de vivienda. Viviré con mis suegros hasta que se finalice el divorcio. Esto asegura que esté en un entorno seguro y de apoyo, sin más dramas ni acusaciones de adulterio. Restricciones de contacto. Mi esposo no se pondrá en contacto con nuestra hija durante este tiempo. Apoyo financiero. Mi cónyuge deberá pagar una cantidad mensual fija para apoyarme a mí y a nuestra hija. Aunque tengo mi propio trabajo y finanzas, esto ayudará a cubrir los costos adicionales de criar a nuestra hija y evitar que tengamos dificultades durante el proceso de divorcio. Acuerdo de comportamiento. Mi esposo también ha aceptado ciertas condiciones de comportamiento para prevenir complicaciones adicionales. Directrices como no traer a la amante cerca de nuestra casa o de nuestra hija y mantener una distancia respetuosa de mi familia y de mí fueron vitales, ya que no quería lidiar con su drama mientras intentaba avanzar. También acordó pagar una parte de mis gastos legales del divorcio. He trabajado duro por mi profesión y cada centavo ayuda en esta situación, especialmente dado lo lento y costoso que puede ser un divorcio. Aquí está la parte impactante. Mi esposo firmó el acuerdo sin resistencia. No hubo debate ni reacción, firmó y se fue como si no le importara. Cuando entregó los papeles al abogado me miró con desprecio y susurró: «Lárgate». Era como si ya no me viera como una persona. Pasé años construyendo una vida con este hombre, y ahora solo veo a alguien que quiere que me vaya lo antes posible, como si yo fuera el problema. Todavía me sorprende la rapidez con la que descartó todo: nuestro matrimonio, nuestra hija y nuestra vida juntos. Su falta de remordimiento es asombrosa, y ya ha seguido adelante con otra persona. Mostrarla abiertamente frente a su familia demuestra que nunca se preocupó realmente por nosotras. Para él esto es solo un pequeño inconveniente y puede continuar con su nueva vida sin sentir culpa. No puedo evitar sentirme engañada en muchos niveles.
Este hombre fue mi pareja, el padre de mi hija y alguien en quien confié completamente. Ahora entiendo la profundidad de su traición. Esperaba que expresara arrepentimiento o preocupación por lo que había hecho, pero después de esta mañana es evidente que eso no sucederá. Así que aquí estoy, sentada en un hogar con personas que se sienten más como mi verdadera familia de lo que él jamás lo hizo. Estoy agradecida con mis suegros, especialmente con mi suegro, quien se encargó rápidamente de la situación e hizo todo lo posible para garantizar que mi hija y yo estuviéramos seguras. Ya he comenzado a investigar los procesos de divorcio y ahora que el acuerdo está firmado, me siento más tranquila sabiendo que tendré algo de protección adicional hasta que se complete el proceso. Es increíble cómo los instintos protectores de mi suegro se activaron de inmediato. Es notable cuánto han intervenido mis suegros para ayudarnos a mí y a mi hija. Su decisión de incluirla en la herencia familiar ilustra cuánto nos valoran a ambas. No puedo imaginar lo perturbador que debe ser ver a mi esposo ignorar por completo a nuestra hija. Esa es la parte que más duele. ¿Cómo pudo abandonar tan rápido a su propia hija? Estoy manteniéndome fuerte y enfocada en encontrar paz y felicidad al otro lado de esta tormenta. Ha sido un camino difícil, pero estoy decidida a construir un futuro mejor para mi hija y para mí. Eso es todo por el video de hoy. Gracias por verlo y por ser parte de este viaje. Su apoyo significa todo para mí mientras navego por estos tiempos difíciles. Si les gustó este video y quieren estar al tanto de futuros contenidos, por favor denle like, comenten y suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que sean los primeros en saber cuando compartan nuevas actualizaciones o historias. Juntos encontraremos fuerza y construiremos un futuro más brillante. Hasta la próxima. Cuídense y manténganse fuertes.